Muchísimas gracias por vuestra participación en este nuevo coloquio que organizamos entre CAEP y la Asociación Española contra el Cáncer en Baleares. Bueno, me presento en primer lugar, soy Mavi Aisern, la responsable de desarrollo de CAEP, y quiero daros la bienvenida a este coloquio que marcamos dentro de nuestra actuación en materia de responsabilidad social empresarial. Llevamos desde el año 2017 colaborando con AECC Baleares para promover estilos de vida saludables y para fomentar la prevención, la investigación y la detección precoz del cáncer. Y para ello pues hemos desarrollado durante estos años distintas iniciativas con AECC. En este caso, durante este año estamos desarrollando estos coloquios contra el cáncer con motivo de los distintos días mundiales. En esta ocasión, que ya es el cuarto que celebramos, lo dedicamos al cáncer de piel y bueno, lo que queremos es fomentar no solo la participación y la colaboración de las empresas con la Asociación Española contra el Cáncer, sino también, por supuesto, sensibilizar a todas las personas en materia de prevención fundamentalmente, ¿no? Hoy celebramos, como os decía, el cuarto coloquio, la Cristina Nadal, que es jefa del servicio de dermatología en el Hospital Son Llàtzer. Y, por supuesto, como siempre, tenemos el placer de contar con el presidente de AECC Baleares, el doctor Javier Cortés. Javier va a introducir la sesión, mantendrá el coloquio con Cristina y después tendremos un tiempo para coloquio, para debate, para que podáis plantear todas vuestras preguntas. Para ello, al final, podréis utilizar el chat o, si alguno lo desease, pues, por supuesto, abrir micrófono y preguntar directamente o compartir su experiencia o su opinión, lo que deseéis. Se trata de que sea una sesión lo más dinámica y que vamos a comenzar. Muchísimas gracias a todos y ya le cedo la palabra al doctor Cortés. Gracias, Javier. Gracias, Mavia. Y gracias, doctora Nadal, a la que veo a usted en pantalla. La gratitud de la Asociación Española contra el Cáncer hacia CaixaBank y hacia la CAEP es infinita. Sin esta colaboración, nuestro trabajo de divulgación preventiva, de las palabras que sean de gratitud hacia la CAEP, hacia CaixaBank y hacia Roche por la ayuda que nos prestan en la celebración de estos coloquios. Y evidentemente una gratitud infinita a la doctora Nadal, a Cristina Nadal, porque si hay alguien en esta comunidad que pueda hablar en primera persona de prevención, de diagnóstico y de tratamiento de cáncer de piel, es la doctora Nadal. Y con ella hablaremos de esta historia que en este momento está ya encima de la mesa. Hace ya calor, hace sol, la gente se va a la playa y entonces o se pasea por los parques con sus niños pequeños, ojo al dato, y tenemos que intentar entre todos que estos paseos y esta toma de sol se hagan en las condiciones adecuadas. Yo tengo algún dato para abrir este diálogo en una imagen, en una diapositiva que me gustaría compartir con todos vosotros. Fijaros, siguiente. Un segundito. Este es el cáncer de piel en España, la incidencia del cáncer de piel en España. Fijaros en la enorme cantidad de cáncer de piel no melanoma que hay, que esto representa que en frecuencia es el cuarto o el quinto, después de los más incidentes del cáncer de colon, del cáncer de pulmón, del cáncer de mama en mujeres y el cáncer de próstata en hombres. Y fijaros en la tendencia. Estos son datos del Observatorio del Cáncer, de la Asociación Española contra el Cáncer. Fijaros que los 5.000 de 2012 se han convertido en 5.500 en 2020 en cuanto a melanoma y que en otros tipos de cáncer de piel los 20.000 de 2012 se han convertido en 23.000 en 2020. Quiere decir que hay una tendencia que es del orden a lo mejor de un 10% de incremento en estos 9 años que estamos midiendo aquí. Y la mortalidad. La mortalidad son muy buenas noticias. En otros tipos de cáncer de piel hay una mortalidad bajísima del 3%, una mezcla
del diagnóstico precoz, de la, entre comillas, no agresividad de estos tumores y de las buenas estrategias diagnósticas y terapéuticas. Pero la muy buena noticia es la mortalidad en España del melanoma, que es del 18%, estable en estos últimos 8 años analizados. Esto en un veterano de la oncología como soy quien les habla. Esta es una magnífica noticia, porque este 18% de mortalidad por melanoma reduce prácticamente a más de la mitad la mortalidad por melanoma que teníamos hace 25 años. ¿Y en Baleares qué pasa? ¿Me das la siguiente, Mavia, por favor? En Baleares las cifras son estas. También un incremento 2012-2020, 112 casos en 2012, 123 en 2020 en cuanto a melanoma. Y en cuanto a melanoma, también con una mortalidad estable, prácticamente la misma que hay en el resto de España. Y en otros tipos de cáncer de piel, también una mortalidad muy baja y estable también prácticamente en los últimos 20 años. Estas son las cifras. Por tanto, de estas cifras tenemos que hablar. Hay otro dato también que quiero compartir desde ya con todos vosotros y especialmente con la doctora Nadal, y es que en este observatorio del cáncer hemos detectado que quizá haya una edad media de presentación del melanoma que va bajando, es decir, detectar cada vez melanomas en gente más joven. Pero hablemos antes, Cristina, si te parece, buenos días, reitero mi gratitud porque estés ahí conectada. Hablemos antes de cómo ves tú desde tu posición privilegiada en la sanidad pública, en la sanidad privada de esta comunidad autónoma, cómo ves esta realidad del cáncer de piel en Baleares desde todos los puntos de vista. Hablemos quizá, en principio, inicialmente desde la prevención. ¿Cómo es la cultura preventiva que tú detectas? ¿Qué tenemos que modificar? ¿Qué tenemos que mejorar? Cristina. Bueno, yo creo que hay dos tendencias. Por una parte, la población que ya está concienciada, que sabe reconocer los efectos nocivos del sol, y por otra parte están la gente joven que todavía no es consciente del riesgo que sufre con la exposición solar intermitente e intensa. Yo creo que en este grupo de gente, en la gente joven, es en la que se tiene que insistir en los beneficios de la fotoprotección solar, porque está clarísimo que en el melanoma, que es el cáncer de piel que se asocia a mayor mortalidad, las exposiciones solares intensas en la infancia y en la adolescencia son el factor de riesgo más importante y más conocido de cara a sufrir en la edad adulta un melanoma. Entonces, creo que digamos que una proporción importante de la población sí que tiene en cuenta las medidas de fotoprotección, pero en cambio hay un conjunto hay una población amplia que todavía no ha asumido los riesgos del sol. Hay un dato que tú acabas de insinuar, y es que, y tú me lo has enseñado a mí, y es que la piel tiene memoria, ¿verdad? Es decir, el daño producido por el sol tomado inicialmente, y de ahí la enorme importancia de proteger a los niños pequeños, ¿verdad? Por la memoria, el daño acumulativo en piel. Exactamente. Digamos que a nivel global hay dos tipos de cáncer. El melanoma, que es el que se asocia a mayor mortalidad, y el cáncer cutáneo no melanoma, que es el que aumenta digamos, representa un problema de morbilidad, pero no es un cáncer que provoque, que aumente el riesgo de muerte, que modifique la esperanza de vida, queremos decir. Entonces, en el melanoma está clarísimo que las exposiciones intensas en la edad pediátrica son el factor de riesgo más importante para desarrollarlo en la edad adulta. En cambio, el cáncer cutáneo no melanoma está asociado con las exposiciones solares crónicas, no intermitentes, pero mantenidas. Por esto, el cáncer cutáneo no melanoma se asocia a gente
que está expuesta al sol por temas profesionales, por ejemplo, los marineros, los agricultores, bueno, la gente que trabaja al aire libre o la gente que se expone de forma crónica por hobbies o por deporte, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener claro estas dos cosas, que es malo las quemaduras solares en la infancia, sobre todo en gente de piel clara, eso es malo de cara a sufrir un melanoma en la edad adulta. Y en cambio, la exposición solar crónica y mantenida es perjudicial de cara a sufrir un cáncer cutáneo no melanoma. Del melanoma hay riesgo de morir por melanoma. De hecho, el cáncer cutáneo es uno de los cánceres que provocan mayor mortalidad en gente joven. Y en cambio del cáncer cutáneo no melanoma, no mueres, o sea, los índices de mortalidad son bajos, pero representa un problema de morbilidad, de disminución de la calidad de vida, porque te tienes que someter a intervenciones quirúrgicas, te tienes que hacer tratamientos, etcétera, etcétera. O sea que en los dos tipos de cáncer influye, o sea, el factor de riesgo que se puede modificar para desarrollarlos es la exposición solar. Si tuviéramos que dar un consejo a las mamás y a los papás y a las abuelas y los abuelos que sacan a pasear a sus nietecitos, evidentemente factor de protección absoluto, escudo total, total shield, que dicen los ingleses, pero quizá también mejor ropa, ¿no? O sea, que la piel que vaya a estar expuesta al sol esté tapada por ropa, no solamente por la crema protectora, ropa y sombrerito para ir no solamente a la playa, sino a pasear por el Parque del Mar o por donde sea. Exactamente. Es crucial la protección solar en la infancia, crucial. Y en este sentido es mucho más efectiva la utilización de gorros, gafas de sol y vestimenta más que la crema protectora del sol, porque la crema protectora del sol aunque sean cremas que teóricamente sean resistentes al agua, pues está claro que la fricción, el sudor, luego que se tienen que reaplicar, y muchas veces estas cosas no se hacen. En cambio, si se asegura que llevan un gorro, los niños pequeños, un gorro, unas gafas de sol y ropa adecuada, ropa sintética adecuada con filtros solares que estén bien testados, pues eso garantiza una fotoprotección. De todas maneras, lo que también se sabe es que en niños menores de 12 meses es muy importante que no estén expuestos directamente al sol, en niños menores de 12 meses. A partir de 12 meses se puede utilizar fotoprotección textil o bien filtros solares que tienen que ser, si es posible, de tipo orgánico, o sea, más que de tipo químico, de tipo orgánico, o sea, filtros solares minerales, que estas sustancias lo que hacen es repeler la radiación ultravioleta, tienen un efecto pantalla. Esto en edad pediátrica. A mí me parece importantísimo y muy interesante lo que estás diciendo. Y un comentario asociado, Cristina. En la Asociación Española contra el Cáncer estamos diciendo reiteradamente que se evite tomar el sol de cualquier manera en las horas centrales del día, porque son las horas en las que la exposición a los rayos ultravioleta del sol es más potente y más dañina. Es decir, 10 minutos a las 3 de la tarde podrían equivaler a 30 minutos a las 5 de la tarde, no lo sé. Es cierto que la llamada de atención tiene que concentrarse en este aspecto. No tomen ustedes el sol en las horas centrales del día porque es mucho más dañino en estas horas. Exactamente. Se tiene que basar el tiempo de exposición al sol en el UVI, que es el índice de radiación ultravioleta. Y el índice de radiación ultravioleta, que se puede consultar en el periódico y en diferentes páginas web, valora el tiempo que se necesita para
para quemarte, el tiempo necesario para que una persona, en función de su fototipo, se queme. Y en las horas centrales del día, por ejemplo, una persona de piel blanca, en 12 minutos, una persona de fototipo 1, en 12 minutos al mediodía ya se quema, ya sufre una quemadura solar. Has mencionado el fototipo 1. Me parece importantísimo añadir este matiz o añadir esta información. Determinación del fototipo cutáneo que cada persona tiene, porque hay, creo que hasta 4, no sé si me equivoco, fototipos. Entonces, esto lo hacéis los dermatólogos, también se puede hacer en farmacias. Es importantísimo, en tu opinión, ¿verdad?, que cada persona conozca su fototipo cutáneo para poder alterar su protección a su fototipo de piel. ¿Es así? Exactamente. El fototipo cutáneo se hereda y según las clasificaciones hay 4 o 6. El fototipo 6 serían las personas de raza negra y el fototipo 5 serían la gente, digamos, que vive en el Caribe, para que me entienda la mayoría de la gente. Y luego el fototipo 1 serían aquellas personas que se queman con muchísima facilidad. Normalmente fototipo 1 y 2 va asociado a pelo rubio, ojos claros y luego a medida que vamos aumentando el fototipo, pues se ve que la gente tiene más resistencia al sol, pero es por un factor heredado genéticamente, la facilidad que tiene una persona a quemarse y el tiempo necesario para sufrir una quemadura solar. Entonces, esto se puede... La determinación de fototipo la hacéis los dermatólogos. Decías que la determinación del fototipo, ¿dónde se puede hacer? En las consultas de dermatología, en las farmacias, ¿verdad? Se puede hacer en ambos lugares. Se puede hacer en las farmacias o incluso el mismo paciente si ya lo sabe. Es decir, si tienes un fototipo bajo, correspondería a una persona de piel clara, rubios o pelirrojos. Y si tienes un fototipo 2-3, serían los fototipos mediterráneos, el de la mayoría, el de gran parte de la población, por ejemplo, que vive en Mallorca. Y los fototipos bajos serían pues gente nórdica, gente de los países nórdicos, alemanes, y luego los fototipos altos correspondería a gente de raza negra o gente, por ejemplo, procedente de Sudamérica. El tipo 5. Estamos comentando, Cristina, lo que podríamos llamar prevención primaria del cáncer de piel, ¿no? Evitar la causa identificada, prevención primaria del variable más agresiva del cáncer de piel, que es el melanoma, prevención primaria. Hablemos, si te parece, de la prevención secundaria, es decir, el diagnóstico precoz. ¿Qué podemos hacer para diagnosticar precozmente el melanoma y, por tanto, darle a su diagnóstico el mejor pronóstico posible? ¿Cuál es el consejo que podrías dar desde tu experiencia para el diagnóstico precoz del melanoma? Para el diagnóstico precoz del melanoma, en las últimas campañas del Euromelanoma, que es una campaña que tiene lugar a nivel internacional, y también en la Academia Española de Dermatología nos sumamos desde hace 20 años, sobre todo este año y coincidiendo con la pandemia, se está promoviendo la autoexploración. Igual que a nivel de la prevención del cáncer de mama se aconseja a las mujeres la autopalpación, a nivel cutáneo este año se está promoviendo el tema de la autoexploración. Y eso consistiría en que aproximadamente una vez al mes vigilar las lesiones que tenemos, intentar detectar si en alguna de ellas se ha sufrido algún cambio a nivel del tamaño, de los bordes, y también de aparición de una lesión nueva. Se tendrían que valorar pues, las reglas del ABCDE, que serían A, si una lesión que teníamos previamente, que era
totalmente simétrica, o sea, los dos lados igual, de repente ha experimentado un cambio en la simetría. O bien que una lesión que teníamos previamente ha experimentado un cambio en los bordes, que ahora son más irregulares, más abruptos. O bien una lesión que antes era de un color totalmente monomorfo o uniforme, de repente ha adquirido varias tonalidades de color. O bien si ha aumentado de tamaño. O bien si se ha ulcerado. O bien, que es una cosa importante, si ha aparecido una lesión nueva, porque los melanomas más o menos un 50% aparecen sobre lesiones preexistentes por una transformación maligna de una lesión o de un nevus melanocítico que ya teníamos antes, pero aproximadamente un 50% de las lesiones aparecen de nuevo sobre una piel normal a partir de una transformación de melanocitos que no formaban parte de un lunar. Y luego, en el tema de la autoexploración, también uno de los signos que el paciente o el ciudadano de a pie tendría que valorar es el signo del patito feo. Eso significa que si tenemos todos los lunares más o menos iguales, marroncitos, un poquito abultaditos, y de repente ven una lesión que es totalmente diferente a las que tenía antes, se llama esto el signo del patito feo. Esto también tiene que ser un motivo de consulta al dermatólogo. Esto hablando del tema del melanoma, pero aparte del melanoma, luego hay otro, como hemos hablado antes, hay otro tipo de cáncer de piel cutáneo no melanoma. Estas lesiones se diagnostican siempre que una lesión, sangre, pique o tenga una costra que dure más de 2 meses. Esto sería una manifestación clínica de un cáncer cutáneo no melanoma y sería un motivo por el cual también el ciudadano tiene que acudir a una consulta de un dermatólogo para descartar que no tenga un carcinoma cutáneo, o sea, un cáncer cutáneo de tipo no melanoma. Creo que el mensaje que está transmitiendo la doctora Nadal es, además de muy positivo, muy claro. Estamos hablando de prevención primaria, cultura adecuada de sol. Y esto implica medidas de protección muy serias, sobre todo en la infancia, pero siempre, pero sobre todo en la infancia y en la primera juventud, para evitar el daño acumulativo que el sol hace en la piel y que puede repercutir en el medio plazo en la aparición de lesiones malignas. Y segundo, diagnóstico precoz. Veo, Cristina, que estás apostando claramente por el autocontrol, por la autoexploración, para que cada persona conozca bien su piel y pueda identificar bien los cambios que en esta piel aparecen, ¿verdad? Es decir, autoexploración y autocontrol de las modificaciones que puedan aparecer. ¿Es así? Exactamente, así es. O sea, se ha introducido digamos, la norma de la autoexploración cutánea como prevención del cáncer de piel, igual que ocurre, por ejemplo, en el cáncer de mama, que ya está bien establecido. Es perfecto, es perfecto. Ha habido también, y quiero que nos des una pincelada, innovaciones importantes en las estrategias de tratamiento del cáncer de piel, especialmente del melanoma. Me refiero concretamente a aspectos relacionados con la inmunoterapia, con los tratamientos básicos del melanoma. En el trabajo que yo hago en cáncer de mama y en cáncer de ovario, la inmunoterapia también está ganando un terreno muy importante. ¿Cuáles son las estrategias que en este momento estáis aplicando en el tratamiento del melanoma, especialmente el melanoma, para mejorar, como he dicho antes, claramente, como ha mejorado en los últimos tiempos, el pronóstico de esta lesión? Bueno, en melanoma, como has comentado anteriormente, ha habido una mejoría en la mortalidad, porque se están diagnosticando melanomas en fases más avanzadas, mucho más finas, y en los que no es necesario hacer el tratamiento quimioterapia.
Pero lo que está clarísimo es que en los últimos años ha mejorado la esperanza de vida en los melanomas gruesos, en los melanomas que ya han provocado metástasis a distancia, gracias a los tratamientos con inmunoterapia. En el melanoma utilizamos inmunoterapia y luego también fármacos diana, en los que su misión consiste en bloquear la proliferación celular y solamente, y son efectivos en aquellos pacientes en los que se detecta una mutación. La inmunoterapia es muy efectiva en el tratamiento adyuvante y neoadyuvante del melanoma. Y estas pautas con fármacos anti-PD1, ipilimumab, Dupi, IPI, novolumab, bueno, no me salen ahora los fármacos, pero bueno, la inmunoterapia es muy eficaz en estos tratamientos y permite modificar la esperanza de vida y alargarla. Yo creo que con tu ayuda, Cristina, le hemos dado una visión panorámica al cáncer de piel desde el punto de vista preventivo, primario y secundario, y también con esta pincelada que acabas de dar desde el punto de vista terapéutico. Me dicen que está conectado Tomás Muret, que es el vocal de dermofarmacia del Consejo General de Farmacéuticos de España, que trabaja aquí en Palma, en Baleares, y por tanto me gustaría muchísimo, Tomás, buenos días, me gustaría muchísimo que aportaras a este diálogo la importantísimo trabajo que hacéis los farmacéuticos en la prevención primaria del cáncer de piel. Tomás, adelante cuando tú quieras. Muy buenos días a todos. En primer lugar, pues muchísimas gracias por invitarme a estar con vosotros. Y vamos a ver, yo estoy totalmente de acuerdo con la doctora Nadal en todo lo que ha dicho y especialmente en el tema de los adolescentes, ¿no? Es la franja que más se nos escapa, es la franja más difícil, la que ya la Asociación Española contra el Cáncer, junto con el colegio y junto con la Academia de Dermatología, hemos hecho innumerables acciones. Ya me acuerdo, hace unos años hicimos una con Rudy Fernández para intentar llegar a estos jóvenes, ¿no? Y es la franja, digamos, más importante. Nosotros, desde el Colegio de Farmacéuticos y desde el Consejo a nivel nacional, trabajamos muy en unión con la Academia de Dermatología para mandar siempre un mensaje, el mismo mensaje, ¿no? Digamos, que es el de la importancia fundamental de la fotoprotección, no solo en verano, sino durante todo el año, ¿no? Pero estamos en un país en donde recibimos muchísima incidencia. Por lo tanto, las recomendaciones básicas y las actividades más importantes que nosotros realizamos son innumerables y casi siempre todo el mundo ya las conoce, que las damos en folletos, que las damos en información. Pero una cosa que me gustaría y que creo que es muy importante es que es muy importante elegir el fotoprotector adecuado, ¿no? Porque muchísimas veces nos encontramos con el problema de que si la textura, la cosmeticidad del producto no nos gusta, no lo usamos, ¿no? Por lo tanto, yo siempre recomiendo que es muy importante cuando una persona acude a la oficina de farmacia que no coja el fotoprotector que le fue bien el año pasado o el que usa su prima o el que no sé qué, sino que pregunte al farmacéutico o incluso si va a la consulta, si ha tenido la oportunidad de poder ir a la consulta del dermatólogo, que pregunte al dermatólogo cuál cree que es la textura o el filtro más adecuado, porque hay una vasta gama muy grande de fotoprotectores para diferentes ocasiones. Yo creo que este es un matiz, Cristina, Tomás, que de belleza. No estamos hablando de buenos olores, estamos hablando de fotoprotección cutánea para evitar el cáncer de piel. Entonces, a nosotros nos pasa a los ginecólogos en otra área de prevención, en que también aspectos marginales acaban siendo protagonistas de la situación.
Tú, Cristina, en tu consulta en el Hospital de Son Llàtzer o en tu consulta privada, este aspecto que ha tocado ahora Tomás, de saber elegir bien el fotoprotector en función del consejo que tú des o del diagnóstico de fototipo cutáneo, ¿lo vives esto en gente, en la gente que te consulta? Bueno, a nivel general, los fotoprotectores han mejorado muchísimo en cosmeticidad. Y por tanto es un motivo de consulta. Lo que pasa que dentro de las posibilidades y de las diferentes texturas, todas son adecuadas. No encuentro mayor problema en este sentido. Quiero decir que la mayoría de productos son eficaces y está claro que hay líneas especiales para adolescentes con acné, líneas especiales para pediatría, líneas para dermatitis atópica, y en este sentido aconsejamos, pero no creo que si están bien asesorados por la oficina de farmacia no creo que haya problema en eso, realmente. En algunas medidas preventivas del cáncer y también en algunos aspectos terapéuticos, por lo menos en mi especialidad, te encuentras a veces con señoras cargadas de buena voluntad, digo señoras porque yo caballeros no visito ninguno, que te dicen que he decidido hacer esto porque me lo ha recomendado mi prima o me lo ha recomendado mi peluquera, no sé quién. Entonces, creo que es importante reforzar el mensaje de que la opción sobre un buen fotoprotector y una buena opción de protección cutánea no tiene que ser de la prima, de la amiga o de la sobrina, sino del dermatólogo o del farmacéutico. Asesoramiento profesional para poder recibir la protección adecuada. ¿Es así? Sí, es así. ¿Tomás? Sí, totalmente de acuerdo. A ver, nosotros en la oficina de farmacia, como normalmente tenemos gente de barrio, gente que suele, que nos conoce más, en muchas ocasiones incluso cuando van al médico o cuando van al dermatólogo vuelven y dicen, me ha recomendado esto, y la pregunta es, ¿crees que es bueno? ¿No? Como en plan, como, a ver, vuélveme a dar tu... A ver, nosotros siempre está clarísimo, si el dermatólogo te ha recomendado un producto, ese es el que tienes que usar, está clarísimo, ¿no? Pero muchas veces sí que nos vienen y a lo mejor nos dicen, pero ¿por qué tengo que usar este y no puedo usar este otro que usa mi prima? Por ejemplo, se pusieron muy de moda o están puestos muy de moda los fotoprotectores en spray que tienen una base alcohólica muy alta, ¿no? Estos fotoprotectores en spray no hay ningún problema en una persona sana, pero a lo mejor en una persona que tiene la piel sensible o incluso en una persona que a lo mejor está en un tratamiento de radioterapia, ¿no? Pues no serían adecuados, no serían adecuados. Por lo tanto, no va a poder usar el fotoprotector de la prima aunque le guste más, ¿no? Será mejor que utilice el que le haya recomendado la dermatóloga o el que recomendemos en la oficina de farmacia para su momento especial o para esa tipología de piel que tenga o esa situación, digamos, ¿no? Yo quisiera que me comentarais algo que creo que es muy importante, que es aquellas situaciones en que una mujer o un hombre están en situación de fotosensibilización exagerada. Estoy hablando de medicamentos fotosensibilizantes, estoy hablando de embarazadas, estoy hablando de enfermas o enfermos sometidos a quimio o a radioterapia. Estos tratamientos y estas situaciones de embarazo, por ejemplo, o de toma de algún medicamento, sitúan a quien lo toma o quien lo sufre una situación de fotosensibilización. Esto creo que es un mensaje que conviene transmitir, porque si estás embarazada, cuidado con el sol, mucho más cuidado que cuando no estás embarazada. Si tomas algún medicamento fotosensibilizante, y voy a dar un nombre, y Tomás me corrige si Cristina, es un medicamento fotosensibilizante. Entonces, esto implicaría una mayor protección frente al sol cuando se está en esta situación. ¿Cuál es el consejo que se les podría dar, Cristina?
Hombre, en estas situaciones lo que se tiene que evitar es el sol de forma radical. O sea, si tienes una enfermedad, una fotodermatitis, se tienen que utilizar, te tienes que evitar la exposición solar y se tienen que utilizar, en el caso de una fotodermatitis, filtros solares de tipo mineral. Y de hecho, la mayoría de líneas de dermocosmética de diferentes laboratorios tienen gamas especiales de fotoprotectores minerales para gente o bien embarazadas o bien gente que está afectada de fotodermatitis. Sí, pero en estos casos es primordial evitar la exposición solar más que utilizar fotoprotectores o bueno, la combinación de ambas. Pero quiero decir que hay una revolución en las líneas de fotoprotectores y la mayoría de líneas de dermocosmética, de parafarmacia, tienen líneas para pediatría, líneas para niños atópicos, líneas para mujeres embarazadas, líneas para pacientes con fotodermatitis. O sea que aparte de nuestro consejo, está también el consejo de la oficina de farmacia, pero que vamos, que es una recomendación que es fácil porque las líneas sí están estudiadas para estos determinados pacientes. ¿Tomás, algún comentario a añadir? Sí, es que tenemos, parece increíble, pero tenemos nosotros 190 principios activos que producen fotosensibilidad y que son fotosensibilizantes y de estos 190 principios activos se traducen en más de 3.000 medicamentos que hay entre farmacia hospitalaria y farmacia comunitaria, ¿no? Con lo cual son muchísimos, sobre todo tenemos que ir con muchísimo cuidado y recomendar una fotoprotección a los polimedicados, porque aquellas personas que utilicen más de 5 o 6 medicamentos, posiblemente uno sea fotosensibilizante. Y luego también, y esto nos sirve mucho en los adolescentes, ¿no? Los adolescentes que a lo mejor están con isotretinoína, que es muy, muy importante que se fotoprotejan muy, muy bien. Y luego también los que están con acné, es la manera un poco de meterles ese miedo de decir, tienes que utilizar fotoprotector porque, para que no te queden las manchas luego de las cicatrices del acné, para que no te queden esos de esto, ¿no? Es un poco esto, pero y las embarazadas, en cambio, yo creo que es las que más informadas están porque tienen el miedo este de que les salga... No es por esto, es porque los ginecólogos les informamos muy bien, hombre, por favor. Bueno, pues los ginecólogos les metéis mucho miedo del melasma, de esa mariposa que le puede salir de ese bigote y son las que más concienciadas. Yo creo que en este tema, igual que la gente que está a lo mejor en tratamiento con isotretinoína, así que los dermatólogos son muy, muy, muy claros con ellos, o los pacientes oncológicos sí que les han dado la recomendación muy clara de que tienes que fotoproteger y ya vienen concienciados. Creo que los que se nos escapan más son dos para mí, que son los polimedicados, por un lado, y el otro son los adolescentes, tanto los que toman antiacnéicos como, muy importante, que es fotosensibilizante, es las pastillas anticonceptivas. Estoy de acuerdo. Yo quisiera dar la palabra a Mavia porque tenemos un par de preguntas, 2 o 3, no sé cuántas, que nos ha formulado gente que ha estado, amigos nuestros que han estado conectados. Mavia, por favor. Sí, pues como os decíamos, podéis plantear vuestras dudas en el chat y en estos momentos hay 2 preguntas. La primera la dirige Ana a la doctora Nadal. Te preguntan, Cristina, si hay alguna medida preventiva adicional una vez que se ha sufrido un carcinoma facial y si se puede hablar sobre la posibilidad de, entiendo que quiere decir reincidencia, recidiva. Una vez que has sufrido un carcinoma cutáneo, tienes mayor riesgo que la población general a sufrir un segundo carcinoma. Y lo que se tiene que hacer es la protección solar de la que hemos estado hablando ahora. De todas maneras,
con respecto a la exposición solar, se tiene que llegar a un equilibrio, y cada vez se está viendo más, a un equilibrio entre la exposición solar suficiente. O sea, se tiene que tomar un poquito el sol con moderación, porque se está viendo que los niveles de vitamina D de la población general están disminuyendo. Entonces, hoy en día ya se propugna no utilizar una fotoprotección solar muy estricta, sino que se recomienda igual ser un poco más laxo en el tema de la fotoprotección. Quiero decir que no se puede obsesionar a una persona que ha tenido un carcinoma vasocelular y que se esconda del sol diariamente, porque el sol tiene también muchísimos efectos beneficiosos y cada vez se ve más. Es un potente liberador de endorfinas, disminuye las infecciones respiratorias, está asociado con una disminución de la mortalidad en determinados tipos de cáncer. O sea que demonizar el sol es una tendencia que está un poquito ya digamos, en desuso, que se tiene que llegar al equilibrio perfecto entre tomar el sol con moderación y no abusar de él. Por eso, en este caso de esta señora, tiene que protegerse del sol en las horas centrales del día, pero eso no significa que pueda disfrutar de la vida al aire libre. Este es un cambio de mentalidad que se está viendo hoy en día con respecto a la fotoprotección y al cáncer cutáneo. Se tiene que proteger del sol, pero se puede beneficiarse de los efectos buenos que nos aportan las radiaciones ultravioleta. Por eso, por ejemplo, la protección solar en invierno en una persona con un fototipo bajo, en cierto modo, estaría en discusión. Yo creo que esto que está apuntando Cristina... Uy, lo siento. Me parece muy sensato. Esto que está apuntando Cristina me parece muy sensato. El sol es un buen amigo. Ella ha apuntado la vitamina D, se puede añadir la fijación de calcio en los huesos, evitar la osteoporosis en determinadas circunstancias, la liberación de endorfinas, etc. El sol es un buen amigo tomado en condiciones y en las circunstancias adecuadas. Y debe ser, no debe ser proscrito, debe ser controlado, por decirlo de alguna manera. Y se convierte en un mal amigo, en un mal compañero de viaje, cuando esta prevención de los problemas que puede generar se convierte en un compañero tuyo de viaje. Entonces, cultura de sol adecuada y obtener en consecuencia los beneficios asociados a la toma del sol. Tomás, ¿estarías de acuerdo con este planteamiento? Sí, sí, o sea, hay estudios que demuestran que por ejemplo, en verano nos bastaría exponernos durante las horas antes de las 12 de la mañana, durante 15 minutos, solo los brazos y las piernas y la cara, digamos, para tener la síntesis de vitamina D suficiente, pero en cambio, en época hibernal, ¿no? Necesitaríamos a lo mejor 2 horas, porque solo nos expondríamos la cara y las manos, y el resto del cuerpo lo llevamos tapado en octubre o en noviembre, con lo cual necesitaríamos muchísimo más. ¿Qué pasa? Hay un estudio en la Universidad de Valencia muy interesante alrededor de esto y hablaba y marca los minutos que se tienen y la síntesis de la vitamina D. En verano, como la gente, ya lo hemos hablado, no utiliza los fotoprotectores correctamente, pero nadie, o sea, lo que hablaba al principio la doctora Nadal, no hay, a lo mejor no se lo reponen cuando toca y hay esa sudoración, esa transpiración. En verano yo creo que tenemos que ir a fotoprotegerse, y en invierno dependerá un poco de la zona, la actividad, el tiempo que vayan a estar, pero bueno, sí que es muy importante aprovechar, sobre todo en un país como el nuestro, todos los beneficios que nos aporta el sol. Estamos de acuerdo, absolutamente. Mavia, ¿alguna otra pregunta? Sí, Ernesto tiene otra pregunta para la doctora. Dice, se trataría de saber su opinión sobre la terapia fotodinámica en el caso de pacientes que desarrollarán habitualmente CBC en la zona facial y para evitar las marcas que deja el tratamiento con imiquimod. Bueno, la terapia fotodinámica es un buen tratamiento para los carcinomas vasocelulares superficiales.
Tiene la ventaja de que no deja cicatrices inestéticas, pero como contrapartida tiene el inconveniente de que quizás no es efectivo al 100% en carcinomas vasocelulares que puedan ser un poquito más infiltrantes y entonces el efecto de la terapia fotodinámica no es suficiente para destruir las células que están situadas en profundidad. O sea que tiene, digamos, cosas buenas el tratamiento en cuanto que no deja cicatrices y es un tratamiento útil, pero en contrapartida tiene que utilizarse solamente en algunos casos en los que esté clarísimo que se trata de un carcinoma vasocelular superficial y no hay posibilidad de infiltración cutánea que pueda pasar desapercibida. Gracias, Cristina. Creo que tenemos tiempo para una última pregunta, Mavia. Sí, tenemos una última pregunta y es en relación con la genética, ¿no? Dice, mi padre y un tío tienen cáncer de piel. ¿Soy candidata a tener cáncer de piel? Además, de niña tuve varias insolaciones y el protector solar era un desconocido para mí. ¿Existe alguna medida preventiva para disminuir las probabilidades de sufrir un melanoma? Dice que vive en Mallorca, bueno, que desde que vive en Mallorca utiliza ya el protector 50 de farmacia. Pues entonces a esta persona decirle que por una cuestión genética sí que tiene más posibilidades que otra persona de sufrir un carcinoma y sobre todo también después del antecedente que explica de las insolaciones en la edad pediátrica. Lo que puede hacer está perfecto, o sea, utilizar un fotoprotector solar y lo único que quedaría añadir es la autoexploración, es vigilarse las lesiones mensualmente o bimensualmente y determinar si existe algún cambio en alguna lesión que tenía de antes o le ha aparecido alguna nueva, pero lo está haciendo perfectamente porque lo que ya ha pasado, pero a partir de ahora es eso, que continúe con la fotoprotección y que se vaya autoexplorando. Muchísimas gracias. Tenemos que ir cerrando este diálogo. Os doy la oportunidad, Tomás, Cristina, por si queréis aportar algo más que no haya salido a relucir durante este tiempo que hemos pasado juntos. Tomás, ¿algo que añadir brevemente, por favor? A ver, sobre todo que la gente se asesore con profesionales sanitarios, que se asesore en asociaciones de pacientes, como la Asociación Española contra el Cáncer, y que intente hoy en día evitar asesorarse en redes sociales o en este mundo en el que hay muchas fake news y mentiras, ¿no? O sea, los dermatólogos, los farmacéuticos, enfermería, la Asociación Española contra el Cáncer va a estar siempre con la ciencia, con la evidencia, para daros la mejor recomendación. Esto sería. Cristina, ¿algo que quieras añadir? Yo, lo único, el mensaje positivo que antes hemos abordado, que existe muy buenas noticias con respecto al tratamiento del cáncer del melanoma avanzado, porque la inmunoterapia y las terapias diana han representado un avance muy importante en los últimos 10 años. O sea, yo recuerdo hace unos 10 años, un melanoma metastásico iba asociado a un pronóstico infausto. En cambio, en los últimos años, la esperanza de vida se ha alargado mucho y además hay muchas líneas de investigación abiertas y el pronóstico está mejorando día a día. Un mensaje positivo. Pues sigamos trabajando en esta línea, Cristina, Tomás, sigamos trabajando en la línea de la prevención, en la línea de la concienciación pública, en la línea de las mejoras en estas áreas de diagnóstico precoz y de tratamiento para poder ofrecer a nuestra comunidad y al conjunto del país un mejor pronóstico en los carcinomas cutáneos, especialmente el melanoma. Este es el camino que todos juntos estamos andando y quiero que sepáis, lo sabéis, pero quiero decirlo públicamente, Cristina, Tomás, la gratitud infinita de la Asociación Española contra el Cáncer por vuestra colaboración en este coloquio de esta mañana. Muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias a todos los que os habéis conectado y habéis seguido este diálogo.
oncólogo, y muchísimas gracias otra vez a la CAEP por su ayuda, por la promoción de estas actividades y por la complementariedad en los esfuerzos que realizamos en la cultura oncológica en esta comunidad. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias.